Sistema nervioso autónomo. Revisión de información básica de neuroanatomía y neurofisiología. Organización funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de llevar a cabo la mayoría de las funciones de control y coordinación de actividades en los organismos superiores. Se organiza en distintos y diversos niveles de actuación. En su nivel de actuación más simple, está encargado de regular el medio interno, controlando las respuestas autónomas y endocrinas. En un nivel más complejo, es el responsable de realizar la comunicación con el medio externo a través de las funciones sensoriales y motoras. Y en el hombre, es la base de la conciencia, el pensamiento, la memoria y el resto de las funciones superiores o comportamiento cognitivo. El sistema nervioso se distribuye en distintas subdivisiones o divisiones, las cuales están parceladas y no resultan excluyentes entre sí, sino que su descripción se realiza según distintos criterios. Según la posición en el organismo, el sistema nervioso se puede dividir en sistema nervioso central o neuroeje o sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el centro estructural y funcional de todo el sistema nervioso. Está formado por el encéfalo y de la médula espinal. En general, se considera que todo lo que está dentro de hueso es sistema nervioso central, en términos de una mnemotecnia básica y simple para recordar que el cráneo se encuentra el cerebro y en la columna se encuentra la médula espinal. Una vez que los nervios abandonan estas estructuras, se habla del sistema nervioso periférico, el cual está conformado por grupos de neuronas denominadas ganglios y nervios periféricos. Según su punto de origen, existen 12 nervios o pares craneales provenientes del encéfalo y 31 nervios o pares raquídeos procedentes de la médula espinal. Según su función, se puede subdividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso somático realiza el control de las funciones voluntarias, las que permiten al organismo su relación con el medio externo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo realiza el control de las funciones involuntarias que permiten la regulación del medio interno o la adecuación del medio interno frente a estímulos medioambientales, constituyentes del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está constituido por las neuronas sensoriales o aferentes viscerales que son capaces de percibir variables del medio interno tales como la presión parcial de CO2 en la sangre, la presión parcial de oxígeno, el grado de distensión de algunos órganos como los vasos sanguíneos o el corazón. Las señales procedentes de estos receptores no son normalmente conscientes, aunque la activación intensa de alguno de estos receptores puede producir sensaciones conscientes. Ejemplos de este tipo de sensaciones conscientes son la náusea y el dolor que produce una víscera digestiva dañada, o el llenado de la vejiga urinaria que nos hace correr al baño. Siempre están fuera del control consciente. Las neuronas motoras autonómicas regulan las actividades de las vísceras por medio de la excitación o inhibición de los tejidos efectores que pueden ser músculo cardíaco, músculo liso y glándulas. Las respuestas que se producen o que se pueden producir por efecto de la activación de las neuronas motoras autonómicas son muy variables en variedad e intensidad de la misma. Todas estas actividades están fuera del control consciente, son automáticas. Así y todo, en situaciones tales como, por ejemplo, los ataques de pánico, hay una especie de supervigilancia del sistema y su control, que determina una percepción diferente a cosas como la frecuencia y fuerza de los latidos del corazón. Como información general, podemos decir que el sistema nervioso vegetativo autónomo también es llamado neurovegetativo o involuntario. Regula y coordina las funciones que son involuntarias, inconscientes y automáticas.
Los centros superiores del sistema nervioso autónomo se localizan en la zona lateral gris de la médula espinal, en el bulbo raquídeo y en el hipotálamo, y de ellos surgen nervios que llegan hasta los distintos órganos. Se divide en dos sistemas, sistema nervioso simpático y parasimpático. Las funciones de uno y de otro son antagónicas, logrando así un balance funcional que tiende a mantener la homeostasis corporal. El sistema nervioso simpático se encarga de activar la mayor parte de los órganos del cuerpo para que trabajen de forma más intensa, salvo los relacionados con la digestión. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático relaja las actividades de la mayoría de los órganos, menos los relacionados con la digestión. El sistema simpático activa al organismo para situaciones de emergencia como respuestas de lucha o huida, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, acelerando el ritmo respiratorio y dilatando las vías respiratorias, elevando la concentración de glucosa en sangre, estimulando la liberación de adrenalina y noradrenalina e inhibiendo los sistemas que no participan en las situaciones de estrés, como el aparato digestivo. Por otra parte, el sistema parasimpático esencialmente lo que busca es conservar la energía y regula las actividades que tienden a conservar energía en los periodos de descanso o recuperación, disminuyendo la frecuencia cardíaca y estimulando las funciones digestivas. Algunas de las principales acciones antagónicas de los sistemas simpático y parasimpático son las siguientes. El simpático incrementa el gasto energético frente a condiciones adversas, dilata la pupila, acelera el ritmo cardíaco, produce vasoconstricción arterial, disminuye el peristaltismo intestinal, aumenta la secreción de glándulas sudoríparas, relaja la musculatura bronquial. El parasimpático, en contrario, evita un excesivo gasto energético, contrae la pupila, disminuye el ritmo cardíaco, produce vasodilatación arterial, aumenta el peristaltismo intestinal, disminuye la secreción de las glándulas sudoríparas y contrae la musculatura bronquial. Podríamos decir que los ajustes homeostáticos autonómicos se anticipan a la perturbación y así la compensan. El sistema nervioso autónomo está íntimamente ligado a los cambios circulatorios. Cada vez que pensamos, se produce un aumento de la irrigación cerebral, regulado por el sistema nervioso autónomo. También la erección masculina es un fenómeno circulatorio modulado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene una naturaleza autónoma o inconsciente. Rara vez somos conscientes de los continuos ajustes, reflejos del sistema nervioso autónomo para mantener la homeostasis corporal. Como estudiantes ya tienen que lidiar con mucha información complicada, incluyendo estudiar esta materia. Imagínense qué caótico sería que además, en forma simultánea, a estudiar y leer documentos, usted debiera preocuparse en forma consciente de recibir y enviar señales hacia los pulmones, bronquios, corazón, vejiga, estómago, intestinos, vesícula biliar y un larguísimo etcétera. El sistema nervioso autónomo se hace cargo automáticamente de todas las decisiones, permitiendo que nuestra conciencia se focalice en lo conductual y en lo psicomotor. El sistema nervioso autónomo eferente se divide tradicionalmente en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ambos sistemas eferentes están compuestos por una neurona preganglionar que va desde la médula hasta un ganglio nervioso y una neurona postganglionar que va desde un ganglio nervioso hasta la víscera a inervar. El sistema nervioso autónomo sensorial también existe y en general la literatura neurofisiológica sufre de una amnesia sobre la porción sensorial del sistema nervioso autónomo, ya que solo habla sobre sus funciones eferentes. El sistema nervioso autónomo aferente tiene una gran importancia clínica.
Como ejemplo podemos citar el dolor de la úlcera gástrica, el dolor oncológico y hasta la misma lumbociatalgia, que son la expresión de trastornos de la plasticidad neuronal del sistema nervioso autónomo sensorial. El sistema entérico. El sistema autónomo entérico es considerada la tercera división del sistema nervioso autónomo, además del simpático y el parasimpático. Está compuesto por los plexos que se disponen a lo largo de las paredes viscerales del tubo gastrointestinal. Está inervado fundamentalmente por el nervio vago. El sistema entérico está compuesto por un número de neuronas superior al de la médula espinal. Debido al extenso número de neuronas que lo componen, a la gran cantidad de conexiones que posee y a su capacidad de generar la motilidad intestinal en forma autónoma, algunos consideran el sistema nervioso entérico como un pequeño cerebro intestinal. El sistema simpático y parasimpático lleva a cabo ajustes homeostáticos de características opuestas. El simpático se encarga de las respuestas viscerales relacionadas con las situaciones de lucha o huida. El parasimpático se encarga de las respuestas viscerales relacionadas con las situaciones de reposo y digestión. Estos ajustes del sistema simpático y parasimpático son complementarios. Esto quiere decir que cuando uno aumenta su descarga, el otro la disminuye. Situación análoga a nuestra utilización del freno y el acelerador en un auto. El sistema nervioso simpático está relacionado con la preparación del cuerpo para la actividad, ya que sus respuestas producen gasto de energía, activan funciones catabólicas y ajustes cardiopulmonares para una actividad intensa. Es importante destacar que el sistema nervioso autónomo tiene respuestas que se generan en forma inmediata y sin una evaluación cognitiva previa. Control diencefálico del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo no actúa solamente en forma refleja, es también controlado y coordinado por estructuras diencefálicas como el hipotálamo. Ejemplos de este control son la coordinación de reflejos autonómicos durante la digestión, la coordinación entre las acciones del sistema simpático y sistema parasimpático, la sincronización entre las acciones del sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático, para la regulación de la tensión arterial durante los cambios posturales, las respuestas autonómicas en las conductas de anticipación antes del inicio del ejercicio, el sistema límbico y control visceromotor central, el complejo amigdalino, la formación hipocámpica, el gyrus singular y la corteza orbitofrontal forman parte de las funciones límbicas relacionadas con el control visceral central a través de sus conexiones con el hipotálamo. El sistema límbico, como control central del sistema nervioso autónomo, y sus funciones de procesamiento emocional, explica el hecho que el sistema nervioso autónomo sea el mediador de la expresión de reacciones emocionales como el miedo y la furia durante las respuestas de lucha y huida. El exceso de activación del sistema nervioso autónomo durante las situaciones de estrés crónico está íntimamente relacionado con diferentes cuadros clínicos como la úlcera gástrica, la colitis, hipertensión arterial, infarto del miocardio, dismenorrea, entre otras. La hipofunción autonómica está ligada a la hipotensión postural. Cuando hay cambios bruscos de posición, la persona se marea debido a que no hay un aumento adecuado de la presión arterial. Los trastornos de los centros autonómicos del bulbo están relacionados con la muerte súbita infantil y la apnea del sueño. La diabetes, el alcoholismo y el SIDA lesionan el sistema nervioso autónomo, causando una polineuropatía autonómica. Componentes. El sistema nervioso autónomo vegetativo
o autorregulador, como ya hemos dicho múltiples veces, se distribuye por los tejidos y órganos periféricos mediante ganglios autónomos externos. Los centros de control en el hipotálamo y en el tronco encéfalo envían fibras autónomas centrales que establecen sinapsis con las neuronas preganglionares localizadas en la sustancia gris del tronco, del encéfalo y la médula espinal. A partir de estas neuronas se proyectan fibras preganglionares, en su mayoría mielinizadas, fuera del sistema nervioso central, para formar sinapsis con neuronas multipolares en los ganglios autónomos. Las fibras postganglionares amielínicas emergen y forman redes terminales en los tejidos diana. Tanto anatómica como funcionalmente, el sistema autónomo está compuesto por una división simpática y otra parasimpática, como ya hemos visto previamente. El sistema nervioso simpático se denomina así por actuar en simpatía con las emociones. En combinación con la rabia o el miedo, el sistema nervioso simpático prepara al organismo para la lucha o la huida. Aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas y la piel suda. La sangre se dirige desde la piel y el tubo intestinal hacia los músculos esqueléticos y se cierran los esfínteres del tubo digestivo y del sistema urinario. La salida del simpático del sistema nervioso es denominada toracolumbar. Las neuronas preganglionares se localizan en la asta lateral de la médula espinal, en los niveles segmentarios torácicos y los 2 o 3 lumbares superiores. A partir de estas neuronas emergen fibras preganglionares en las correspondientes raíces posteriores de los nervios y entran en el tronco simpático paravertebral. Algunas fibras establecen sinapsis en el ganglio más cercanos. Las fibras postganglionares entran en los nervios espinales T1 a L2 e inervan los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos erectores del pelo en los territorios de estos nervios. Algunas fibras ascienden por el tronco simpático y hacen sinapsis en los ganglios cervicales superior o medio o en el ganglio estrellado. Este ganglio consiste en la fusión del ganglio cervical inferior y los primeros ganglios torácicos. Se sitúa anterior al cuello de la primera costilla. Las fibras postganglionares inervan la cabeza, el cuello y los miembros superiores, así como el corazón. Cabe destacar la importancia de la inervación del músculo dilatador de la pupila. 3. Algunas fibras descienden para establecer sinapsis en los ganglios lumbares o sacros del tronco simpático. Las fibras postganglionares entran en el plexo lumbosacro para distribuirse hacia los vasos sanguíneos y la piel de los miembros inferiores. 4. Algunas fibras atraviesan el tronco simpático y emergen como nervios esplácnicos torácicos y lumbares preganglionares. Los nervios esplácnicos torácicos, que suelen denominarse simplemente nervios esplácnicos, pasan a través de los 8 ganglios torácicos inferiores. Atraviesan el diafragma y en el abdomen hacen sinapsis en los ganglios celíacos y mesentéricos prevertebrales, así como en los ganglios renales. Las fibras postganglionares acompañan a las ramas de la aorta para llegar al tubo digestivo, hígado, páncreas y riñones. Los nervios esplácnicos lumbares pasan a través de los 3 ganglios lumbares superiores y se reúnen frente a la bifurcación de la aorta abdominal. Entran en la pelvis como nervios hipogástricos antes de terminar en los ganglios pélvicos, desde donde inervan el sistema urogenital.
La médula de la glándula suprarrenal es el homólogo de un ganglio simpático y deriva de la cresta neural. Recibe una aferencia directa de fibras del nervio esplácnico torácico de su propio lado. El sistema nervioso simpático ejerce una actividad constrictora tónica continua en los vasos sanguíneos de los miembros para mejorar el flujo sanguíneo de las manos o los pies. Puede interrumpirse quirúrgicamente la conducción de impulsos a lo largo del sistema simpático. El sistema nervioso parasimpático. El sistema parasimpático suele contrarrestar el efecto del sistema simpático. Adapta los ojos a la visión cercana, ralentiza el corazón, favorece la secreción de saliva y secreciones intestinales y acelera el peristaltismo intestinal. Durante la cópula se produce un claro momento de actividad simpática y parasimpática concertada. La eferencia del parasimpático del sistema nervioso central es cráneo-sacra. Las fibras preganglionares emergen del tronco del encéfalo en 4 nervios craneales: oculomotor, facial, glosofaringio y vago, y de los segmentos sacros de la médula espinal. La porción craneal del sistema parasimpático. Las fibras preganglionares parasimpáticas emergen en 4 nervios craneales. El nervio oculomotor hace sinapsis en el ganglio ciliar. Las fibras postganglionares inervan los músculos esfínter de la pupila y ciliar. Ambos músculos actúan produciendo el reflejo de acomodación. El nervio facial hace sinapsis en el ganglio pterigopalatino, que inerva las glándulas lagrimal y nasal, y en el ganglio submandibular, que inerva a las glándulas submandibular y sublingual. En el nervio glosofaringio hacen sinapsis en el ganglio óptico, que inerva las glándulas parótidas. En el nervio vago hacen sinapsis en los ganglios murales, en la pared o intramurales dentro de la pared de corazón, pulmones, porción del esófago, estómago, páncreas, vesícula biliar, intestino delgado y porciones ascendentes y transversas del colon. La porción sacra del sistema simpático. Los segmentos sacros de la médula espinal ocupan el cono medular en el extremo inferior de la médula espinal, detrás del cuerpo de la primera vértebra lumbar. A partir de la sustancia gris lateral de los segmentos S2, S3 y S4, descienden fibras preganglionares en la cola del caballo dentro de las raíces anteriores de los nervios. Al emerger de los agujeros sacros anteriores pélvicos, las fibras se separan como nervios esplácnicos pélvicos. Algunas fibras de los nervios esplácnicos pélvicos izquierdos y derechos hacen sinapsis en células ganglionares en la pared de la porción distal del colon y el recto. El resto hacen sinapsis en los ganglios pélvicos cerca de los ganglios pélvicos simpáticos ya mencionados.